Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el tema de gases ideales y realizaremos algunos ejemplos para que ustedes puedan practicarlos. Comencemos. En videos anteriores hemos revisado todas las fases que pueden existir para una sustancia pura y retomando esos conceptos revisados, sabemos que un gas es el estado de la materia que adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Desde un punto de vista molecular, es un conjunto de partículas con un movimiento caótico y al azar. Vamos a considerar a un gas ideal como aquel gas que tiene un comportamiento en el cual sus moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente. Por ejemplo, en condiciones normales y en condiciones estándar, la mayoría de los gases presentan comportamiento de gases ideales. En el campo de las aplicaciones prácticas, cuando se trabaja a presiones y temperaturas moderadas, es muy conveniente utilizar las relaciones muy sencillas entre las variables de estado, tanto presión, temperatura y volumen. Dichas relaciones se obtienen considerando que en tales condiciones, los efectos debidos al volumen molecular y atracciones intermoleculares pueden considerarse despreciables en el manejo del gas. Vamos a revisar las leyes que existen de los gases ideales. Comencemos con las leyes de Charles Gay-Lussac. Ya habíamos platicado de este científico anteriormente en otros videos en Historia de la Ingeniería Química y además de algunos científicos de la termodinámica. Las leyes de Charles Gay-Lussac se consideran dos expresiones que relacionan el estado 1 y el estado 2 de un gas ideal. Si el cambio de estado se realiza a presión constante, tenemos la siguiente expresión. Tenemos que el volumen en el estado 1 entre el volumen en el estado 2 a presión constante es igual a temperatura 1 entre la temperatura 2. Si el cambio de estado se realiza a volumen constante, tenemos lo siguiente. Presión 1 o presión en el estado 1 entre la presión en el estado 2 a volumen constante va a ser igual a la temperatura en el estado 1 entre temperatura en el estado 2. Enseguida revisemos la ley de Boyle-Mariotte. A temperatura constante, el volumen específico de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión. Y para un cambio de estado tenemos lo siguiente, que volumen en el estado 1 entre volumen en el estado 2 a una temperatura constante, esto va a ser igual a la presión en el estado 1 entre presión en el estado 2. Por ejemplo, tenemos también la ley de Avogadro, que nos indica que iguales volúmenes de diferentes gases ideales en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Aquí, por ejemplo, les muestro un esquema en el cual menciona que tenemos un mol de gas del lado izquierdo, añadimos un mol más y por lo tanto tendremos 2 moles de gas en el lado derecho. Esto es lo que nos dice que va a contener el mismo número de moléculas de acuerdo a lo que estemos trabajando. Por ejemplo, en condiciones normales, establecer un estado normal de referencia para los cálculos es de gran utilidad práctica que consideremos las condiciones normales de un gas como las siguientes. Tenemos que la temperatura vamos a considerar a 0 grados centígrados, que nosotros ya sabemos que corresponde a 273 Kelvin, y 32 grados Fahrenheit, que corresponden a 492 Rankine. Para la presión vamos a considerar una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o bien 29.92 pulgadas de mercurio o también 14.7 psi o 1.033 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o 101.325 pascales. Si ustedes se dan cuenta, todos estos al final son factores de conversión. Una atmósfera corresponde a todo lo que vemos debajo en esas unidades. Al final estas son condiciones normales. A las condiciones anteriores y teniendo en cuenta la ley de Avogadro, para cualquier gas tenemos que para un gramo mol de un gas ideal se ocupa un volumen de 22.414 litros y una libra mol de un gas ideal ocupa un volumen de 359 pies cúbicos. Esto es lo mismo, estamos en las mismas proporciones, uno lo tenemos en sistema internacional y el otro lo tenemos en sistema inglés, pero al final sigue siendo la misma proporción. Aquí, por ejemplo, si se consideran para la masa molecular de un gas las unidades de moles a la -1 o lo que nosotros venimos trabajando
entre moles, al dividir la masa de un gas en gramos por su masa molecular, tendremos el número de gramos por mol del gas o gramo mol. En la misma forma, si dividimos la masa en libras de un gas por su masa molar o peso molecular, tendremos el número de libras mol de gas o libra mol, como siempre lo hemos trabajado. Las ecuaciones de estado, reuniendo las expresiones de las leyes de los gases ideales, tenemos lo siguiente. Tenemos que la presión en el estado 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 volumen 2 entre temperatura 2. Estamos teniendo de un lado izquierdo el estado 1 y del lado derecho tenemos al estado 2. Aquí, por ejemplo, si la ecuación anterior se usa para referir el estado actual de un gas representado por presión, volumen o temperatura, con el estado normal representado por P0 o presión en 0, volumen 0 y T0, tenemos lo siguiente. Tenemos que presión 0, volumen 0 entre T0 es igual a la presión por el volumen entre la temperatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí el valor de dicha constante la llamamos comúnmente constante universal de los gases, o generalmente la conocemos por la R mayúscula, y esta da origen a la ecuación de estado de los gases ideales y puede ser obtenida a partir de los valores dados de condiciones normales que nosotros vimos en el slide anterior. Si ustedes revisan, por favor regresen a revisar la parte de las condiciones normales. Vamos a determinar, de acuerdo a esta ecuación que tenemos de P en el estado 0, B0 y T0 igual a PB entre T, vamos a tener este valor de la constante en las unidades en las cuales nosotros hayamos agregado las condiciones normales, ¿vale? Entonces esto háganlo de tarea. Tenemos enseguida que P por B apóstrofe es igual a RT. El número de variables independientes en esta ecuación de estado es siempre 2. Si ustedes se dan cuenta, siempre manejamos esta proporción. La tercera variable depende siempre del valor de las otras dos. El volumen corresponde al volumen molar. Ese volumen apóstrofe vamos a identificarlo como volumen molar. Y se determina dividiendo el volumen total del gas por el volumen, por el número de moles, ¿vale? Entonces tenemos B apóstrofe, que es volumen molar, igual a volumen entre número de moles. Así lo vamos a considerar. Reemplazándolo en la ecuación de los gases ideales tenemos lo siguiente. P por B es igual a nRT. Si ustedes se dan cuenta, estamos sustituyendo prácticamente la ecuación de la parte superior. Pero número de moles nosotros siempre lo hemos conocido como masa entre peso molecular o masa molar, donde M es la masa del gas y el peso molecular corresponde al peso molecular de ese componente gaseoso. Reemplazando entonces la ecuación anterior tenemos la siguiente, que presión por volumen es igual a la masa por R subíndice 0 por T, ¿vale? Entonces esta R0 corresponde a R entre el peso molecular o la constante de los gases ideales entre la masa molar, y esta le vamos a llamar constante particular del gas, ¿vale? Para que por favor ahí tomen nota. Estos son algunos valores comunes de la constante R. Ustedes ya los han visto, ustedes los pueden bajar de cualquier página de internet. Aquí ya vienen prácticamente segregados y convertidos a diferentes unidades. Esto es nada más para que ustedes lo conozcan, pero sí les dejo de tarea que realicen a las condiciones normales y determinen el valor de R de acuerdo a las unidades que le estén colocando a los valores en condiciones normales, por favor. Vamos a realizar algunos problemas de aplicación. Tenemos un problema 1 que nos menciona que una siderúrgica utiliza 17 metros cúbicos de oxígeno para procesar una tonelada de acero. Si el volumen es medido a 83 kilopascales y 21 grados centígrados, ¿qué masa de oxígeno es necesaria para un horno que procesa 20.000 toneladas por mes? Entonces tenemos aquí que en el horno estamos agregando acero, una tonelada, que es la base de cálculo. Tenemos que la presión que está marcando el horno es de 83 kilopascales. Está entrando en una corriente 2
17 metros cúbicos de oxígeno y este está a una temperatura de 21 grados centígrados. Entonces necesitamos determinar la masa de oxígeno necesaria para el horno que procese las 20.000 toneladas por mes. Entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Tenemos la siguiente información, que es la presión 83 kilopascales, temperatura de 21 grados centígrados. Tenemos que necesitamos procesar 20.000 toneladas por mes. Nos están solicitando la masa de oxígeno que necesitaremos para procesar las 20.000 toneladas por mes de acero, el volumen que corresponde a 17 metros cúbicos y sabemos de la ecuación de los gases ideales que presión por volumen es igual a moles o número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Generalmente esta la conocemos como Pancho Villa no reprobó termodinámica. Por lo tanto vamos a despejar a número de moles y esto quedaría de esta manera. Número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante por la temperatura. Despejando y colocándole toda la información que nosotros tenemos y que nos está proporcionando el problema, tenemos lo siguiente: que número de moles de oxígeno corresponden a .5770 kilomoles. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que colocar las unidades que correspondan de acuerdo a la constante de los gases ideales. Principalmente esta constante es la que manda para que nosotros utilicemos y que sea homogénea toda la información que le estemos colocando en esta ecuación. Si se dan cuenta, necesitamos valores de en Kelvin, valores en kilomol. En este caso vamos a obtener kilomoles y la presión debe de estar en kilopascales y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, necesitamos buscar una constante de los gases ideales en estas unidades, ¿vale? Para que le pongan mucha atención a esto. Ahora vamos a calcular la masa del oxígeno. Sabemos que para calcular la masa del oxígeno necesitamos a los moles totales de oxígeno por el peso molecular del oxígeno o masa molar, también así la conocemos. Entonces, masa de oxígeno es igual a .5770 kilomol que ya habíamos calculado por 32 kilogramos por kilomol. Aquí tenemos al peso molecular del oxígeno gaseoso, o sea, cada átomo de oxígeno corresponde a 16 kilogramos por kilomol. Tenemos en su molécula 2 átomos de oxígeno, por lo tanto multiplicamos por 2, 16 y tenemos 32 kilogramos por kilomol. Esto va a ser igual a 18.464 kilogramos por tonelada de acero. Entonces necesitaremos esta cantidad de oxígeno para procesar una tonelada de acero. Pero ¿qué tenemos? Necesitamos procesar no solo una, necesitamos procesar 20.000 toneladas de acero. Por lo tanto, para procesar 20.000 tenemos lo siguiente: que la masa de oxígeno va a ser igual a lo que ya obtuvimos de masa de 18.464 kilogramos de oxígeno por tonelada de acero por 20.000 toneladas de acero por mes. Y esto va a ser igual a 369.280 kilogramos de oxígeno por mes. Y si lo queremos convertir a toneladas, vamos a ocupar un factor de conversión que nosotros ya sabemos que corresponde a una tonelada a 1000 kilogramos. Esto va a ser igual a 369.28 toneladas por mes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente utilizamos muchos factores de conversión, es más lógica y también hacemos uso de la ecuación de los gases ideales. Vamos a hacer otro problema más. Tenemos ahora que el volumen específico del nitrógeno es 1.9 metros cúbicos por kilogramo a 200 grados Celsius. Luego de calentarlo en un proceso a presión constante, aumenta hasta 5.7 metros cúbicos por kilogramo. Determine la temperatura final del sistema. Entonces aquí tenemos, estamos colocándole cierta presión al gas a una temperatura de 200 grados Celsius y lo necesitamos trasladar a X presión. Por lo tanto necesitamos la temperatura en ese estado. Estamos en el estado 1 donde lo estamos presurizando y lo queremos llevar al estado 2. ¿Ok? Entonces vamos a realizar lo siguiente.
tenemos que el volumen del nitrógeno en el estado 1 corresponde a 1.9 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué corresponde a este volumen? Es un volumen específico. Unidades de volumen por unidad de masa, ¿ok? Tenemos una temperatura en el estado 1 de 200 grados Celsius. Y tenemos un volumen en el estado 2, volumen específico de 5.7 metros cúbicos por kilogramo. Y necesitamos determinar la temperatura en ese estado 2. Sabemos que un proceso a presión constante nos habla de la siguiente ecuación: de volumen 1 entre volumen 2 a presión constante es igual a la temperatura 1 entre la temperatura 2. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos prácticamente toda la información. Vamos a colocarla y vamos a despejar la temperatura 2. Entonces, colocándole la información, tenemos que temperatura 2 es igual a 1419.45 Kelvin. Aquí, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, no estamos sustituyendo tal cual los 200 grados centígrados. Aquí estamos sustituyendo esta conversión con Kelvin. ¿Por qué lo necesitamos? Porque estas expresiones fueron dadas en Kelvin. Si ustedes hacen el cálculo con grados centígrados y posteriormente lo pasamos a Kelvin, vamos a tener un valor distinto al que estamos determinando ahora, que equivale a 1146.3 grados centígrados. Entonces, aquí tengan mucho cuidado, la temperatura en la cual tiene que estar sustituida deben de ser a temperaturas absolutas, en este caso Kelvin, ¿vale? Posteriormente hacemos la conversión. Tenemos un siguiente problema. El problema 3 nos indica que en una habitación de 35 metros cuadrados de superficie y 3.1 metros de altura se halla aire a 23 grados centígrados a una presión barométrica de 730 milímetros de mercurio. ¿Qué cantidad de aire penetrará de la calle a la habitación en kilogramos? Dice, si la presión barométrica aumenta hasta 760 milímetros de mercurio, considere que la temperatura del aire permanece constante. Tenemos el siguiente esquema. Nos están indicando una altura de la habitación, nos están indicando también el área a la cual corresponde la habitación, y tenemos ahí que va a cambiar de una presión que estaba en 730 milímetros de mercurio a una presión de 760 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una delta de presión, una diferencial de presión. Tenemos que manejar esta diferencial de presión porque la tenemos en un estado 1 a un estado 2, ¿vale? Vamos a comenzar su desarrollo. Tenemos el área que corresponde a 35 metros cuadrados y la altura de 3.1 metros. Tenemos además la temperatura de 23 grados centígrados y una presión atmosférica, que sabemos que la presión atmosférica a la barométrica es lo mismo, en una presión 1 de 730 milímetros de mercurio y una presión atmosférica 2 de 760 milímetros de mercurio. Sabemos que volumen es igual al área por el altura. ¿Por qué? Porque así tendríamos nosotros metros cúbicos y necesitamos determinar un volumen. Entonces, realizando la multiplicación de 35 metros cuadrados por 3.10 metros, tenemos que el volumen de la habitación corresponde a 108.5 metros cúbicos. De la ecuación de los gases ideales sabemos que presión por volumen es igual a número de moles constante de los gases por temperatura. Despejando número de moles, vamos a colocar aquí un delta de presión. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar y necesitamos dejar en claro el cambio que existió en la habitación desde que estábamos a una presión 1 y que llegamos a una presión 2, ¿vale? Por eso vamos a poner ahí un delta, que al final sería la diferencia de esas presiones. Una vez que realizamos el cálculo de moles de aire en la habitación, realizando la delta que tenemos de presión desde el 760 menos 730, aquí estoy colocando de un color rojo un factor de conversión. ¿Por qué estoy colocando el factor de conversión? Porque, como ya lo habíamos platicado,
estoy ocupando un valor de R que corresponde a atmósferas metro cúbico kilomol Kelvin. Por lo tanto, la presión debe de estar en atmósferas. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Por lo tanto, los moles de aire corresponden a 0.1763 kilomoles de aire que entrarían en la habitación. ¿Qué necesitamos hacer? Nos están solicitando el cálculo en kilogramos. Por lo tanto, sabemos que y además considerando que el peso molecular del aire es de 28.84 kilogramos por kilomol. En este caso el aire sabemos que es una mezcla de gases, principalmente de oxígeno y de nitrógeno. Necesitamos un peso molecular promedio, por lo tanto masa de aire es igual a moles de aire por el peso molecular del aire. Entonces, colocando la información de 0.1763 kilomoles por 28.84 kilogramos por kilomol, esto nos da un total de 5.084 kilogramos de aire que va a entrar en la habitación, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, los cálculos no son tan complejos, son prácticamente llevar la lógica y llevarla de la mano para poder nosotros determinar qué es lo que vamos a hacer y por quién vamos a multiplicar o qué ecuación vamos a ocupar. Vamos a realizar otro problema más. Tenemos que se sabe que un kilogramo mol de gas es 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Un recipiente de 1 centímetro cúbico en el cual se ha hecho vacío absoluto, es decir, se han extraído de él todas las moléculas, tiene un orificio de tal dimensión que el aire circundante penetran al recipiente 10 a la 5 moléculas por segundo. Calcule el tiempo para que la presión y el volumen considerado sea el mismo del aire circundante si éste se halla a condiciones normales y la velocidad de penetración permanece invariable. Entonces tenemos el siguiente esquema. Aquí tenemos la habitación, están entrando, hay un flujo molar de aire que equivale a 10 a la 5 moléculas por segundo y nos están indicando en cuánto tiempo la presión y el volumen considerado va a ser el mismo, o digamos que van a llegar a un equilibrio. Ok, entonces tenemos que es 1 centímetro cúbico, lo que equivale al volumen. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Tenemos que 1 kilomol equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo que sabemos. Tenemos un volumen de 1 centímetro cúbico. Nos están solicitando el tiempo en el cual se va a mantener en equilibrio y nos están dando ahí un número de moléculas que existe de 10 a las 5 moléculas por segundo, que al final es un flujo molar que está entrando directamente al recipiente. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar factores de conversión. No necesitaremos utilizar ecuaciones porque pues aquí prácticamente podemos hacer uso de los factores de conversión que nosotros ya sabemos, además de las condiciones normales que se encuentran los gases. Sabemos que 1 centímetro cúbico, para convertirlo a metros cúbicos, vamos a multiplicar por 1 metro al cubo entre 1000 centímetros al cubo. Ustedes ya saben cómo realizar este tipo de conversiones. Si no, aquí les dejo el link para que puedan ir al video de conversiones. Y tenemos que una vez realizando esta operación ya lo tendríamos en metros cúbicos. Pero además sabemos que 6.023 por 10 a la 23 moléculas se encuentran en 1 kilomol. Entonces también sabemos que 1 kilomol a condiciones normales le competen 22.414 metros cúbicos. Entonces 1 kilomol de cualquier gas ideal corresponde a 22.414 metros cúbicos de volumen, ¿ok? Entonces aquí ya hacemos la cancelación de las unidades y tenemos que existen 2.687 por 10 a la 10 moléculas. ¿Va que va? ¿Qué vamos a hacer con ese dato? Vamos a ver cuántos segundos estaríamos considerando que se llene este recipiente. Una vez realizando la multiplicación,
en este caso por un segundo entre 10 a la 5 moléculas, que es lo que estaríamos dividiendo en la situación de los moles que están entrando para que se mantenga en equilibrio, corresponde a 26.871.59 segundos. Y esto trasladándolo a valores que nosotros manejemos, digamos horas, vamos a utilizar otro factor de conversión. En una hora sabemos que equivale a 3600 segundos, es igual a 7.46 horas. Entonces este recipiente, digamos que va a llegar a un equilibrio en el cual ya no va a haber flujo de aire hacia adentro de él en 7.46 horas. ¿Va que va? Vamos a realizar otro problema más. Para finalizar, tenemos que dos esferas, cada una de 1.8 metros de diámetro, son conectadas por una tubería en la cual hay una válvula. Cada esfera contiene helio a una temperatura de 25 grados centígrados. Con la válvula cerrada, una esfera contiene 1.5 kilogramos y la otra 0.8 kilogramos de helio. Luego de que la válvula se abre y se obtiene el equilibrio, ¿cuál es la presión común en las esferas si no hay pérdida ni ganancia de energía? Ok, entonces aquí tenemos el diagrama que corresponde a dos esferas interconectadas y tenemos que la temperatura es constante a 25 grados centígrados, pero una tiene una masa de 1.5 kilogramos y otra de 0.80 kilogramos. El diámetro vemos que es el mismo, por lo tanto las esferas tienen el mismo volumen. Vamos a realizar el desarrollo. Tenemos que una temperatura de 25 grados centígrados, un diámetro de 1.8 metros, un radio de 0.9 metros, que es lo que estamos haciendo, dividir el diámetro entre 2. Tenemos una masa 1 de 1.5 kilogramos de helio, masa 2 de 0.8 kilogramos de helio. Por lo tanto, para calcular el volumen de la esfera que necesitamos, sabemos que para el volumen de la esfera es igual a 4pi entre 3 por el radio al cubo. Entonces, calculamos el volumen de una esfera que corresponde a 3.053 metros cúbicos. Entonces, este es el volumen que compete para cada esfera. Entonces, para conocer el volumen total, porque una vez que se abra la válvula todo va a permanecer como un sistema homogéneo, necesitamos multiplicar el volumen de ambas esferas. Por lo tanto, esto compete a 6.11 metros cúbicos. Entonces, el sistema en total equivale a un volumen de 6.11 metros cúbicos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el número de moles totales de helio. ¿Cómo? Vamos a sumar las masas de una esfera y de la otra, que corresponde a 1.5 kilos más 0.8 kilos. Y vamos a dividir entre su peso molecular del helio, que corresponde a 4 kilogramos por kilomol. Tenemos entonces que los números de moles totales de helio corresponden a 0.575 kilomoles. Ok, ¿qué vamos a hacer con esos kilomoles? De acuerdo a la ecuación de los gases ideales, sabemos que presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura. Vamos a despejar a la presión, en la cual se mantendría el equilibrio. Una vez colocándole la información, sabemos que 0.575 kilomoles por 0.082 atmósferas metro cúbico kilomol Kelvin por la temperatura en Kelvin entre 6.11 metros cúbicos, que equivale al volumen del sistema total. Tenemos una presión de 2.30 atmósferas. Entonces, esta es la presión en la cual, una vez que abramos la válvula de ambas esferas, se va a mantener a esa presión el sistema. Entonces, esta es otra manera para poder utilizar y hacer uso de la ecuación de los gases ideales. Entonces, necesito que los repasen, que los vuelvan a realizar, hagan sus anotaciones y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video.